haces, Ismara? Ya va a empezar el programa y mira cómo estás. No, espera. No me interrumpas porque estoy concentrada y muy inspirada. Oye, Patia, Ismara está pintando y ya empezó el programa. ¿Sabían, muchachos, que el arte y las matemáticas tienen mucho en común? Sí, de hecho hicimos un programa sobre la proporción áurea, ¿no? Lo sé, pero hay más. Las matemáticas y el arte están íntimamente relacionadas. Es frecuente que las matemáticas sean descritas como un arte debido a la belleza y a la elegancia de sus formulaciones, pero además se puede encontrar fácilmente su presencia en manifestaciones artísticas como la música, la danza, la pintura, la arquitectura, la escultura y las artes textiles. Al escuchar arte y matemáticas, inmediatamente pensamos en la proporción áurea y la constante phi. La proporción áurea es considerada como la proporción más estética a la vista del observador. Su presencia es recurrente en las composiciones de escultura y pintura durante el Renacimiento. Sin embargo, el arte y las matemáticas comparten una historia en común, que va mucho más allá. Hay científicos que se han inspirado en el arte para encontrar resultados matemáticos fascinantes. Y por supuesto, numerosos proyectos estéticos contemporáneos provienen de prácticas matemáticas más o menos aparentes, que dan testimonio de una sorprendente aplicación de las matemáticas. Desde la belleza y la armonía hasta la forma y estructuras, las matemáticas ofrecen herramientas para investigar la complejidad de la realidad y sus representaciones, pero también brindan la capacidad de inventar nuevas formas y procesos para desarrollar proyectos artísticos tanto en la pintura como en arquitectura y escultura. Oye, padrísimo. A ver, préstame tu pincel, se me están ocurriendo unas ideas buenísimas para mejorar tu cuadro, ¿eh? ¿Cómo crees, Ernesto? Estoy en pleno proceso creativo. Pronto vas a ver mi obra expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Ditmara, gran artista gráfica, presenta su obra inédita en el MUAC. Yo, si fuera artista gráfico, haría de estos dibujos de objetos que se salen de la hoja o que parece que tienen hoyos profundos. ¿Sabes cuáles? Sí, esos me encantan. Y de hecho, hay que usar muchas matemáticas para hacerlos. Ah, sí. Justo por eso me encantan, Ismara. El dibujo con perspectiva es una técnica de dibujo mediante la cual conseguimos provocar el efecto de lejanía y profundidad y por tanto de volumen. Esto nos permite plasmar objetos tridimensionales como sillas, mesas y edificios en el plano, o sea, sobre nuestra hoja de papel o lienzo. Antes del Renacimiento, en lugar de ajustar el tamaño de las figuras de una composición de acuerdo con su distancia al observador y siguiendo las reglas de la perspectiva, los pintores establecían el tamaño de objetos y figuras según su importancia temática. Durante la Edad Media, por ejemplo, el dibujo tenía fines más religiosos que de fidelidad a la percepción. Posteriormente, el Renacimiento vio el resurgir de las ideas griegas y romanas clásicas en la cultura, incluido el estudio de las matemáticas para comprender la naturaleza y el arte. Dos motivos principales llevaron a los artistas de finales de la Edad Media y del Renacimiento hacia las matemáticas. En primer lugar, los pintores necesitaban descubrir cómo representar escenas tridimensionales en un lienzo bidimensional. Y en segundo lugar, tanto los filósofos como los artistas estaban convencidos de que las matemáticas eran la verdadera esencia del mundo físico y que todo el universo, incluidas las artes, podían explicarse en términos geométricos. Pero, ¿cómo se utilizan las matemáticas y cuáles son las reglas para dibujar con esta perspectiva que hace que las obras se vean más realistas? Una de las habilidades más importantes al dibujar es percibir correctamente las relaciones entre un objeto y otro. Esta relación en dibujo se llama proporción. La proporción en el dibujo es muy importante, ya que ésta le da al objeto representado la armonía necesaria al relacionar correctamente todos los elementos que lo conforman. Leonardo da Vinci, por ejemplo, realizó un estudio sobre las proporciones de la anatomía humana alrededor del año 1490, a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma. Su dibujo es conocido como el hombre de Vitruvio. Y el segundo elemento importante es la perspectiva. Para la representación de objetos en el dibujo técnico se utilizan diversas proyecciones que se traducen en vistas de un objeto, las cuales suelen ser los planos o vistas 3D que nos permiten la interpretación y construcción de este. El dibujo técnico consiste, en esencia, en representar de forma ortogonal varias vistas cuidadosamente escogidas, con las cuales es posible definir de manera precisa su forma, dimensiones y características.
Además de las vistas tradicionales en 2D, se utilizan proyecciones tridimensionales representadas en 2 dimensiones llamadas perspectivas. Gracias a la perspectiva, las imágenes planas o en 2 dimensiones pueden gozar de tridimensionalidad. Para lograr este efecto, es necesario buscar los elementos cercanos al observador con un mayor tamaño que los lejanos. Eso de las proporciones es muy importante a la hora de dibujar el cuerpo humano, ¿eh? Si no, de repente salen pues dibujos de personas muy cabezonas o con las piernas muy largas, las orejas así como cachetón, ¿no? Ajá. Y todo tipo de deformidades cuando dibujamos, sí. Mira el dibujo que hice, Dimara. Miren cómo me quedó, ¿eh? ¡Wow! Nada mal, Ernesto. Sí, soy mega fan de Leonardo da Vinci yo, ¿eh? Ya vi, ¿eh? A mí también me fascina. Oigan, ya que son tan creativos, ¿quieren que les dé una clase de dibujo técnico? Sí. ¿Harías eso por nosotros? ¡Ay, sí! ¡Claro que queremos! Tenemos lápiz, papel, colores, escuadras, reglas. Estamos Todo. listísimos, Dimara. Mira, esta Listísimos. goma rosa. Veamos cómo utilizar la perspectiva cónica o de visión real, que es la técnica más conocida. Esta es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, auxiliándose en rectas proyectantes que pasan por un punto de visión. El resultado se aproxima a la visión obtenida si el ojo humano estuviera situado en dicho punto. Se denomina cónica pues la proyección de las rectas proyectantes es en forma de cono, y es el principio base para artefactos como la cámara de fotos o de video. Vamos a ver cómo aplicar la perspectiva cónica o de visión real en nuestros dibujos. Para esto vamos a elegir los puntos de fuga y se trazarán las líneas que conducen a estos. Este esquema nos permitirá dibujar en él los elementos de nuestra obra maestra. Dibujaremos de esta manera, los objetos cada vez más pequeños hasta que desaparecen al llegar al punto de fuga. Ahora bien, dependiendo de lo que queramos dibujar, elegiremos qué tipo de perspectiva cónica vamos a utilizar. Podemos elegir, por ejemplo, la perspectiva frontal, donde tenemos un único punto de fuga en el que todo converge. Es la forma de perspectiva más sencilla y se suele utilizar para dibujar habitaciones, pasillos, vías de tren. ¿Cómo van con sus dibujos, muchachos? Yo te enseño, Hipatia, maestra. Hipatia, mira, yo dibujé esto, ¿cómo quedó, eh? ¡Ay, no! Me copió. Eso no se vale. Ernesto, mira. Por supuesto que no, Dimara. El mío es muy diferente al tuyo, mira. Chicos, no se peleen. Sus 2 dibujos están muy bien. Los felicito. Agarren otra hoja. Otra hoja. A ver, otra hoja. Otra hoja. Ay, sí, yo te copié. En el caso, Dimara. La perspectiva oblicua tiene 2 puntos de fuga. Se utiliza, por ejemplo, para dibujar exteriores con edificios. Aquí todas las líneas verticales son perpendiculares al horizonte. Ya, acabé. Me quedó increíble, Ernesto. Sí, qué increíble. Ay, ajá. Mira, ahora sí te gané. Mira nada más qué chulada de edificio, ¿eh? Ay, Ernesto, qué exagerado eres. Era un ejercicio sencillo. Mira que poner faroles y plantitas. Te pasas, Ernesto. Te quedó muy bonito. Mira. Qué bonito. Con todos los detalles que necesita llevar una edificación. Pongan atención, chicos, que falta un ejercicio. Nueva hoja, muy bien. Veamos ahora la perspectiva aérea. Esta perspectiva se compone de 3 puntos de fuga. No, ya. ¿Cómo son los puntos de fuga? No sé, adivina. Al agregar un tercer punto de fuga encima o debajo del punto de fuga de la perspectiva de 2 puntos, puedes hacer que el observador mire hacia arriba o hacia abajo a un objeto. Esto produce una distorsión o transformación denominada distorsión de la perspectiva. La perspectiva de 3 puntos de fuga se utiliza para conseguir este tipo de distorsión óptica. Listo. Ya me volví buenísima en esto. Mira esto.
Y es que siguiendo estas reglas puede uno hacer lo que sea. A ver el tuyo, Ernesto. No, esto no. No, ¿sabes qué? Esto no tiene caso, ¿eh? Te voy a volver a ganar, te vas a enojar conmigo, mejor dejémoslo así. Mi nombre es Jonathan Bilbao Rodríguez, soy docente de la Secretaría de Educación Pública. El dibujo técnico, pues hay unas etimologías que lo definen como un sistema de representación. Sistemas de representación tenemos muchos, ¿no? Podemos recordar el que se trabajó en Egipto, el que usó la perspectiva en la Edad Media, bueno, incluso la fotografía, pero el dibujo técnico utiliza la geometría descriptiva y las proyecciones de diferente tipo para poder dibujar e identificar las diferentes vistas de un objeto. Es como nuestra manera de escanear un objeto y de poderlo transmitir ese conocimiento visual a otras personas. Aquí podemos ver una de estas aplicaciones que empieza a convertirse en un híbrido, en que no solamente es como esta representación de la realidad o esta interpretación de la realidad, sino que además empieza a utilizar elementos del dibujo técnico también para enlazarlo con la figura humana. Pero pues el dibujo técnico tiene diferentes aplicaciones. Podemos ver el uso en el dibujo mecánico, en el dibujo urbanístico, en lo geológico, en la arquitectura. Bueno, actualmente se utiliza en el cine, se utiliza también en los videojuegos. Es una forma de interpretación de la realidad como una representación en el sistema que mencionábamos para interpretar y transmitir ese conocimiento a otras personas. Entonces hay perspectivas y líneas. Cuando nosotros mencionamos de perspectivas, pues desde hace mucho tiempo se han elaborado. No necesariamente tienen que utilizarse. Si recordamos como este dibujo egipcio era muy plano, o para el caso de México, en los códices pues también eran como figuras casi vistas desde arriba y acostadas. La perspectiva no se utilizaba, pero era una forma de comunicación. La perspectiva se utiliza y en su sistema de representación pues hay diferentes tipos de proyecciones. Tenemos unas proyecciones de un punto de fuga, de 2 puntos de fuga, de 3 o de más puntos. Entonces, si vemos la imagen a la izquierda, vamos a ver que tenemos un punto de fuga, como que si nosotros estuviéramos viendo hacia el infinito en todo el centro de esta página. Entonces, les coloco por aquí el cursor. Entonces, lo podemos ver por acá. Este sería como el centro y como que todas las cosas se dirigen allí. Este sería un punto de fuga. Aquí vemos algunos ejemplos donde vemos 2 puntos de fuga, ¿cierto? Que se va hacia este lado y hacia este lado, y aparte hay unas diferentes vistas que serían como las diferentes formas de perspectivas: vista serena, vista de pájaro, de rana o celeste, que nos permitiría también, cuando estamos construyendo algún dibujo, alguna representación, poder tener esas escalas. Aquí podemos ver el uso de la perspectiva en un objeto, ¿no? Entonces vemos cómo se dirigen esas líneas hacia la derecha, de izquierda a derecha, hacia el fondo de la pantalla. Recordemos que estamos en un plano, en algo que no tiene volumen y solo tenemos largo y ancho. Entonces este fue un recurso que se utilizó para la profundidad, pero también es un recurso para cuando tenemos un objeto que tiene 6 caras en nuestro mundo tridimensional, poder tener la mayor información. Entonces esta fue como la idea que se hizo para que nosotros pudiéramos tener la mayor información de un objeto. No, es muy difícil para nosotros, con la tecnología que tenemos ahora, poder ver las 6 caras en una sola vista. Eso lo trataron de hacer los cubistas y por esto estas figuras se ven como dislocadas, pero fue porque ellos están intentando poder ver todas las vistas de un solo punto. Entonces en nuestro caso lo que se intentó
Con estas técnicas fue empezar a tener la mayor información de un objeto con la forma de su ubicación desde la perspectiva. Y pues manejarlo, utilizarlo, identificarlo, pues nos va a permitir un mundo de información y pues también una posibilidad creativa inmensa. Aquí podemos ver todas estas líneas de fuga que se acercan hacia la pantalla, que se van hacia el fondo de la pantalla, que van hacia la izquierda, hacia la derecha. Todos son puntos de fuga que se dirigen de diferentes puntos y tienen que ver con este uso de la perspectiva. Aquí vamos a ver los sistemas que se utilizaron. Entonces vamos a ver cómo hay como un cubito, como si hubiéramos desbaratado un cubo en 6 partes, y eso es lo que vamos a ver de una figura. Entonces aquí tenemos ese mismo sistema, pero el europeo se dirige hacia un lugar y el americano hacia el otro, pero es, digamos, la misma construcción del dado. Vemos ahí algunas imágenes, pero están construidas en este sistema de perspectiva y de representación. Si ves, es como si todo lo metiéramos en una cajita y lo tratáramos de ubicar dentro de esa cajita. Así es más o menos lo que se intenta representar. Hay muchos artistas plásticos que se han inspirado en las matemáticas para desarrollar su obra. Un ejemplo muy claro es Escher, que jugaba con las perspectivas y las proporciones con una habilidad maestra, logrando crear mundos imposibles. Él inspiró el trabajo del matemático Penrose, que describió las teselaciones que llevan su nombre y que a su vez inspiró a Escher, creando así una inspiración recíproca. Hay un programa de jóvenes en TV que pueden ver dedicado a ellos. Otro pintor muy conocido es Vasily Kandinsky. Nació en 1866 y fue precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Él inició la carrera de Economía y Derecho, pero la abandonó para vivir su sueño. En Múnich estudió artes plásticas y se convirtió en un gran pintor. Kandinsky se basaba en la terminología matemática para describir sus ideas. La forma y el color eran sus axiomas, y utilizaba líneas, curvas, triángulos y círculos como bloques constructores para crear resultados tan bellos como los teoremas. Quizá por esto, Kandinsky es sumamente popular entre los matemáticos. Pero Kandinsky no era el único interesado en la abstracción geométrica con posibilidades artísticas. Piet Montet, artista plástico holandés, buscaba plasmar en su obra unos valores y una estética universal. En las obras de Mondrian, pintadas en torno a 1911-1912, se observa un proceso de simplificación, de búsqueda de la esencia, de reducción de las formas que acabará culminando, a partir de 1917, en el neoplasticismo, que propone despojar el arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, universal. Mondrian proponía una paleta de colores primarios amarillo, azul y rojo, junto con el blanco y negro y toda la gama de grises. Las composiciones debían ser estáticas, es decir, sin diagonales, limitadas a la verticalidad y la horizontalidad, y se rehuía de la simetría. Ha habido muchos trabajos de investigación desarrollados por matemáticos donde exploran las propiedades de las pinturas de Mondrian, acertijos que surgen de los rectángulos de colores en sus obras, conceptos topológicos y redes que pueden analizarse utilizando teoría de gráficas. Y no puede faltar Jackson Pollock. Nacido en Estados Unidos en 1912, es uno de los pintores más conocidos del expresionismo abstracto y uno de los artistas modernos más controversiales asociado con las matemáticas. Pollock utilizaba la técnica dripping en su trabajo. En esta salpicaba en su lienzo pintura de diferentes colores en forma aparentemente aleatoria. En la década de los 90, el físico Richard Taylor de la Universidad de Oregon encontró que las pinturas de Pollock no eran aleatorias, sino que tenían estructura fractal. Taylor dividió las pinturas de Pollock en cuadrados de distintos tamaños, las escaneó y las analizó en su computadora. Encontró que había patrones geométricos que se repetían a distintas escalas con una clara estructura fractal. Para su sorpresa, Taylor descubrió que mientras más evolucionada era la técnica de Pollock, es decir, mientras más recientes eran las pinturas, la dimensión fractal era más alta. El trabajo de Pollock es anterior al descubrimiento de los fractales por parte de Mandelbrot. Taylor dice que de alguna forma logró conectarse con la naturaleza para darle esa estructura fractal a su obra, sin siquiera conocer el concepto.
18. ¿Qué haces, Dimara? Ay, ¿qué no pusiste atención, Ernesto? Estoy viendo si mi gran obra maestra tiene una estructura fractal. Pues digamos que es la evolución de los materiales y la evolución de las técnicas. Digamos, cuando se hacía en los 70 unos planos o una proyección de elementos en diferentes capas, se tenían que utilizar papeles semitransparentes para poder hacer esta evolución. El computador no lo hace por el ser humano, pero sí facilitó como esta proyección virtual. Entonces, al crear esta virtualidad, pues ha permitido un montón de simulaciones que antes eran muy costosas de realizar. Y estas simulaciones pues han hecho que podamos participar de un mundo imaginario que nos permite pues nuevas posibilidades, como podernos enfocar en la imaginación, en la creatividad, en el desarrollo de diferentes productos y poderlos probar virtualmente, poderlos probar a través de las fórmulas físicas y matemáticas que tienen los programas y poder hacer prototipos de ellos en un costo menor. La reducción de materiales gracias al desarrollo de la tecnología pues ha hecho también que haya un auge de prototipos y elementos que nos permiten imaginar un mundo. Yo les comparto un poco un ejemplo de ello. Pues aquí tenemos, mira, una representación en 3D de un modelado de un gran centro. Tenemos la representación 3D de un motor que si está muy bien ubicada las partes y su funcionamiento es correcto, pues él va a poder funcionar en un programa que así lo permite. Y en la parte de abajo tenemos unos prototipos realizados en una impresora 3D que nos permiten corroborar si estos diseños virtuales están correctos y ahí sí pasarlos a metal. Antes era del papel al metal. Entonces esto nos permite unos pasos previos para poderlos desarrollar. Aquí, por ejemplo, podemos ver una escala de lo que se ha permitido. Ya hay un escaneo 3D, hay una impresora 3D, hay unos prototipos que se hacen de plástico, son muy baratos y estamos en un punto que es muy bonito y como que nos permite ampliar un bello mundo, y es que estamos mezclando lo mecánico y lo electrónico con lo biológico. Esto eran unas ideas un poco de la ciencia ficción de hace unos 40, 50 años, pero ya estamos viendo como que, bueno, están imprimiendo órganos. Entonces, este mundo está haciendo que no solamente esto que considerábamos que el dibujo técnico era una representación en papel y un ideal para algo tan estructurado como era con los ejemplos iniciales, nos están permitiendo llevarnos a un mundo un poco más integral. Hay una propuesta de Neri Oxman que ella trata de vincular el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería. Entonces, se están haciendo nuevos elementos para la moda, nuevos elementos para la arquitectura, nuevos elementos para el mundo de hoy, donde los microorganismos, donde nuevas estructuras biológicas puedan reemplazar esos elementos industrializados que ya hemos desarrollado y pues eliminen lo que considerábamos basura o contaminación, que nosotros podamos ser como un organismo vivo con el ecosistema y podamos evolucionar tecnológicamente en este medio. Entonces eso es esperanzador. Mira mi mano, Ernesto. Ay, mira qué padre. Yo hice un precipicio, Dimara. Mira, ¡Oh! Sí, somos buenos, Sí, pero somos verás, muy buenos. tienes que venirte para acá para que lo cheques y veas la perspectiva. Esa perspectiva. A ver. La perspectiva, mira, ¿te gusta? ¡Guau! ¿Sí la ves o no? Sí, claro. Me estás mintiendo. No, de verdad. Se ve como si fuera un hoyo. Así. Está increíble. ¿Qué tal, Somos muy buenos, Dimara, en esto Excelentes. del arte y las matemáticas. Bueno, pues nosotros seguiremos aquí explorando nuestras nuevas habilidades, pero nos tenemos que despedir. Como siempre, fue un gusto haber estado con ustedes. Sí, sí.
Es hora de irnos, pero nos vemos el próximo programa de Pensamiento Matemático. Haz este programa con nosotros, participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver nuestros programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! Adiós.